Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presenta. Personajes de prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Queridísimos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Como siempre, con el programa Personajes de Prestigio y hoy con un personaje supremamente prestigioso. Una persona muy reconocida en la ciudad de Cali y que verdaderamente tiene una historia muy bonita para contar. Y mucho mejor también porque es segunda vez que tengo la oportunidad de tenerlo aquí en las cámaras del programa Personajes de Prestigio. Se trata del doctor Nicolás Ramos Gómez. Él, nacido en Santiago de Cali, estudió Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. Fue condecorado con la medalla Julio Garavito en Ingeniería, un reconocimiento que dan los mejores ingenieros del país. Durante su vida profesional se ha desempeñado en diferentes cargos del sector público y privado. Fue secretario de Obras Públicas, director de los Juegos Panamericanos, presidente de la Junta del Reinado Mundial de la Caña de Azúcar, gerente de Encali, director del SENA. En la actualidad es el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas que en el año 1904 que fue fundada y que la semana anterior celebró sus 112 años de fundación. Precisamente por eso me atreví a invitarlo nuevamente, a quitarle unas horas de su tiempo para que habláramos de esta efeméride, de este acto tan importante que verdaderamente lo vi en todos los periódicos del país, porque verdaderamente 112 años no se cumplen sino una sola vez, me decía don Nicolás fuera de cámara. Mi querido doctor, muy buenas noches nuevamente. Bienvenido por tenerlo por segunda vez acá, hombre, qué bueno. A usted muchas gracias por invitarnos. Una alegría, por favor, tome asiento. Para que hablemos un poco sobre Santiago de Cali. Exactamente, mi doctor, para mí es un placer y, pues, hombre, logro la oportunidad, mi doctor, que con la primera entrevista que tuve la oportunidad de hacerle, hombre, recibí, pero hartas llamadas, admirando muchas cosas de usted, de la memoria, de lo interesante, de, mejor dicho, quedaron aterrados pues con todos los nombres y años y fechas precisas, hombre, que verdaderamente decían, hombre, qué envidia, decía la gente, pero envidia buena, ¿no? Bueno. Mi doctor, en la semana pasada estuvieron ustedes, pero muy activos, muy contentos de celebrar sus 112 años. Usted ya, pues, como presidente que lleva 6 años de esta institución tan importante. Y fuera de eso también pertenece a ¿cuánto hace que pertenece a Mejoras Públicas? 20 o 25 años, ya ni me acuerdo. 20, María, ¿cómo que no se acuerda? De todo se acuerda menos de eso. No me acuerdo. Bueno, cerca de unos 30 años que ojalá uno no se le olvidara nada. Ah, sí, no, claro, qué bueno. Aproximadamente 30 años, pero ya 6 años como presidente. Entonces, prácticamente cada año también hacen su celebración con tanta elegancia como se hizo en esta ocasión. No, en esta ocasión, sí, señor, no solamente era para conmemorar los 112 años, sino en el interior se colocó una placa en reconocimiento a los fundadores. Los fundadores que fueron don Andrés J. Lenis, que era concejal de la ciudad en esa época, y por una resolución del Consejo se creó la Sociedad de Mejoras Públicas. Henry J. Eder, el abuelo de Henry J. Eder actual, Juan B. Gómez, Ismael Ormaza, Pedro Jaramillo, Benito López, Pedro Mejía Duque, Emiliano Otero, Ricardo Price, Ramón Quintero, Apolinar Sarria y Belisario Zamorano. Este fue el grupo de los caleños que en aquella población que debería tener 15, 20 mil habitantes, se preocuparon
y se llamó Junta de Ornato y Embellecimiento, fue el título original. Sí, eso. ¿No? Ajá. Porque la preocupación en todas las sociedades, en todas las ciudades, es eso, el ornato y el embellecimiento de la ciudad. Claro. Esta es una oportunidad para decirle a los caleños que la Cali necesita ciudadanos, amantes de su ciudad, no habitantes. No residentes y habitantes. No simplemente habitantes. Claro. No, a uno le da tristeza cuando le pregunta a mucha gente, cuénteme, ¿dónde está la estatua del Libertador? ¿De quién? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿No? ¿Quién es ese señor? Y le pregunto, ¿usted sabe quién era don Simón Bolívar? ¿Simón Bolívar? ¿Por qué? Porque el país ha caído en algo que es muy grave, que es en la falta de educación y en la falta de formación. Entonces, en las escuelas, en los colegios, en muchas universidades, se informa, pero no se forma. Claro. Entonces, si no tenemos buenos ciudadanos, cumplidores de sus deberes, porque hay algo que en Colombia hemos volteado. Aquí hablamos de derechos, pero lo que engendra los derechos es el cumplimiento de los deberes. Así es, mi doctor, claro que sí. ¿No? Entonces, si la gente no cumple con sus deberes, es decir, yo tengo derecho a tener hijos. Sí, señor. Sí, señor. Pero una vez que los engendro, los dejo por ahí. Tirados. Tirados. Ajá. Entonces, irresponsabilidad. Y esa irresponsabilidad con la ciudad, nosotros decimos que tenemos que hablar del turismo receptivo para el Cali. Entonces, hay algo que para mí me sorprende. En la estación de los metros de Buenos Aires hay un letrero con una cámara fotográfica que dice, el que nos visite, que se lleve la mejor imagen. Ajá. El que nos visite, Porque que se lleve la mejor imagen. El turismo, por ejemplo, en México, en el Ecuador, en el Perú, es una de sus mayores fuentes de ingresos. Claro que sí. No, en Francia, la Torre Eiffel la visitan 20 millones de personas al año. Qué barbaridad, hombre, qué ¿No? cantidad. Entonces, nosotros queremos ser un emporio de turismo, pero si no tenemos una ciudad limpia, con calles limpias, con parques limpios, con gente amable, con gente que conozca los sitios emblemáticos de la ciudad. Usted en Buenos Aires o en Ciudad de México, el taxista le dice, ¿usted va a ir a ópera hoy? ¿Usted conoce aquí la estatua de Benito Suárez? Ajá. ¿No? Aquí está la estatua de el museo de... Hay quien le muestre, quien le indique. El mejor vendedor de la ciudad son los taxistas. Mi doctor, me devuelvo otra vez con todo el perdón porque pues interesante el tema que está tocando. Pero devolvámonos un poquito. Entonces, esta celebración fue como más especial que las otras, digámoslo así, anteriores, porque trató de que más que todo fue un homenaje a los fundadores. Sí, Cuénteme, el fundador más, que más duró, digamos, ¿qué año, usted corre la memoria que tiene, en qué año murió o alguno de estos fundadores? El iniciador de la Sociedad de Mejoras Públicas es don Andrés J. Lenis, sí, señor. ¿no? Que Alfonso Bonilla Aragón lo definía... Lenin no tiene que ver nada con la foto de Lenin, ni que nada, ¿no? El papá de Alberto Lenis era Andrés J. Lenis. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya. Y Alfonso Bonilla, hablando de él, dice que era el último de los radicales. Ajá. Él fue concejal de la ciudad, fue alcalde en alguna ocasión y fue rector del Colegio de Santa Librada. ¿Él fue el último que murió? No sé quién fue el último que murió. Esa pregunta... Ahí sí lo corché. Ahí sí me corchó. Esa cronología no la tengo. Ya. ¿No? Y me refiero, pues, porque pues, me imagino que sería un honor muy grande para el último que murió, pues, hombre, ver cómo progresó la entidad. Vamos a hacer esa investigación. Claro. Hay que ir a preguntarle a la familia por la partida de función para saber cómo... ¿Cuál fue el último? ¿Cuál fue el último? Claro que sí. Bueno, eso es para otra próxima entrevista, mi querido doctor. Le prometo que le tengo toda esa información. Muy amable. Muchas gracias. Me imagino que este acto pues, fue invitado hasta el presidente y muchas personas también. Pero, le cuento una cosa. Desafortunadamente, pues se hicieron unas invitaciones. En eso siempre cae uno en el pecado de las omisiones. Sí, señor. ¿No? Ay, se me olvidó Juan, se me olvidó Pedro, se me olvidó Ernesto, nos olvidamos de... Ajá. ¿No?
Hasta de mí se olvidó, mi querido doctor. Sí, no, por eso muchas aparecen las omisiones. Claro que sí. ¿No? Y sí. entonces estuvieron haciendo, una persona estuvo encargada haciendo la lista, ¿no? Que no falten las personas. Ahora, en una ciudad de 2,5 millones de habitantes, ¿no? Entonces se invitaron a 1.000 personas, ¿no? No, muy complicado. Es muy complicado. ¿Y ese es el número para invitar? 1.000, no. Sí, el número de invitaciones que se repartieron fueron 1.000 invitaciones. María. ¿Y cuántos asistieron? 250 aproximadamente. María, bueno, la casa tiene mucha capacidad. Pues si hubieran ido los 1.000 nos habíamos no, tenido que salir a la calle. Dónde. Claro que sí, pero por lo menos participación tuvieron. Sí, doctor, cuénteme una cosa, hombre, que precisamente me mandó usted en la información, digamos así, pues para la entrevista. Algo que uno no sabe, hombre, que hemos dicho con usted, he aprendido un montón de cosas maravillosas. Esta es la única casa esquinera en Cali Viejo, digámoslo, ¿no? En el centro histórico de Cali. Las ciudades, afortunadamente, como le decía antes, ha ido destruyendo su patrimonio, su historia. Sí, señor. No, el alférez real. Ajá. Entonces, pero ya los colombianos compramos pasaje para ir a ver un edificio igualito al alférez real en cualquier ciudad de Europa. Ajá. Cali tiene un monumento que creo que hablamos de él el otro día, que es único. El único, el de San Francisco. En América, la Torre Mudéjar. Sí, señor. La Torre Mudéjar. Ajá. ¿No? Y ese es un único que es una expresión del mudéjarismo español, que es la arquitectura árabe española, ¿no? De ahí viene la palabra mudéjar, en donde se manejaba el ladrillo cortado. Si usted mira la torre, ese ladrillo cortado produce unos efectos de claroscuro muy hermosos. Qué belleza, hombre. Y uno no observa eso. Y la Casa de la Sociedad de Mejoras Públicas, que ha sido declarada patrimonio histórico y artístico de la nación, es la única casa esquinera que queda en Cali, que tiene patio principal y solar. Ajá. La otra casa de 2 plantas, la única casa de 2 plantas del siglo XVII, que es anterior a la Casa de la Sociedad de Mejoras Públicas. La Diagonal. Es la Diagonal, que es la casa hoy la Casa Arzobispal. Claro. Esa casa tiene méritos históricos muy importantes. Claro. Primero porque fue construida por 2 próceres de la independencia. Ajá. Miguel Cabal Barona y Francisco Cabal Barona. Ya. Miguel Cabal Barona era capitán y peleó en la primera batalla de la independencia. Sí. Porque es que la primera batalla de la independencia la dieron, como decían entonces, los vallecaucanos. Ajá. ¿No? En el Bajo Palacé en 1812. Doctor, cuénteme, antes de que me quede... ¿Con algo en el tintero? Sí, algo en el tintero, hombre. Usted mire que es la única en el mundo, la Torre de San Francisco, perdón. En América. Ah, en América. En América. En América. La única torre mudéjar que existe. Hay una muy parecida, sí, pero inferiorísima, que es en el Salado. Ok, para que sigamos ahora hablando de las 2 casas tan interesantes. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio, el doctor Nicolás Ramos Gómez. Ya regresamos con Personajes de Prestigio. Fundación Herman Rivas Urrea ayuda con sentido humano a las madres adolescentes y madres cabeza de familia de Cali. Nuestro objetivo es brindar apoyo psicológico, espiritual, prevención en salud, asesoría jurídica, orientación familiar y educación no formal en artes y oficios a madres adolescentes y madres cabeza de familia de estratos 0, 1 y 2 de Cali. Fundación Herman Rivas Urrea, mira al oriente de tu corazón, un nuevo sol está saliendo. Comunícate con nosotros al 889-5696 o ingresa a nuestra página www.fundacionhru.org. ¿Tiene problemas económicos? ¿Necesita dinero urgente? Así es, ¿cómo lo sabes? ¿No sabe qué hacer? En los almacenes de compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa damos dinero inmediato las 24 horas del día. ¿Qué esperas? ¡Venga! Compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa, las mejores compraventas de Cali. En efectivo,
facilitamos dinero de inmediato. En efectivo, obtenga microcréditos para microempresarios, empleados, pensionados, independientes y todo tipo de personas. No necesita experiencia crediticia. Venga por su crédito ya, en efectivo. Ayudamos económicamente con sentido humano. En efectivo, con el respaldo de la organización Rivas Urrea Hermanos Limitada. Volvemos con Personajes de Prestigio. Queridísimos televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje supremamente prestigioso. Se trata del doctor Nicolás Ramos Gómez, quien es el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, exactamente hace 6 años, pero pertenecen a ella más de 30 años. Ya por segunda vez lo tenemos aquí, encantado la primera vez con las llamadas de felicitación por todo lo que habló en esa época, en esa fecha, perdón. Y lo mismo me está hoy porque nos está contando cosas que verdaderamente son nuevas para todos nosotros. Doctor, una preguntita. El centro histórico de Cali, digamos propiamente en este momentico, mire, ¿qué viene siendo? Del centro histórico de Cali queda muy poco. Claro. Queda muy poco porque, como le decía antes, la palabra modernismo no es la palabra que más daño le ha hecho a la historia, a los monumentos, a los edificios, porque hay que modernizarlo. Claro. Pero el modernismo cambia todos los días, ¿no? Entonces, lo que hoy es modernismo, dentro de 5 meses, dentro de 5 años o dentro de 2 años, alguien le dice, no, eso es viejo, hay que volver a modernizarlo. Prácticamente ahora son como 4 o 5 cuadras, por ejemplo, donde están ustedes. Entonces, hacia arriba hasta la quinta. La parte histórica, diría yo, era entre el río. Era, pero... El río y hasta la carrera 10. Bueno, yo entiendo que era, pero en este momentico... En este momento queda solamente... Porque ya hicieron el Banco de Occidente y ya pues ahí... ya no, solamente, como le digo, quedan el claustro del Colegio de Misiones de San Joaquín de Cali, que no sabe nadie cuál es lo que llamamos San Francisco, pero ese es el claustro del Colegio de Misiones de San Joaquín de Cali. Ya. La Torre Mudéjar. Sí, señor. La iglesia de la Inmaculada, que fue la original iglesia de San Francisco, que pertenecía al que está detrás de la iglesia de San Francisco. Al Colegio de Misiones sobre la carrera sexta. Luego, en 1815, 1820, construyeron el Templo de San Francisco. Pero el Colegio de Misiones estaba desde mucho antes, desde 1775. Entonces, eso, y queda esa parte. Queda la Casa Arzobispal, la Casa de la Sociedad de Mejoras Públicas, la Casa Museo de la Ciudad de Hernán Martínez Atizábal, la Capilla de San Antonio, que es Patrimonio Nacional. La Capilla de San Antonio tiene 270... Porque San Antonio no es centro histórico. San Antonio es parte de la ciudad antigua, pero... donde se conservan las casas de un solo piso con aleros, ¿no? Que eran las que se llamaban. ¿Por qué se llamaban casas solariegas? Se llamaban casas solariegas porque tenían solar. Ah, vea pues. Solariega. Lo que tiene la Casa de Mejoras Públicas. La Casa de Mejoras Públicas tiene el patio delantero y atrás tiene el segundo patio que está ahí con el alcalde Guerrero, y esperamos con el alcalde Armitage recuperar completamente el segundo patio para que la casa vuelva a ser integral como fue originalmente. Pero nada de construcción, sino mejorar en parte simplemente quitar una parte, una ñapa que le pusieron, que hay que volverse para que el patio vuelva a ser integral. Esa casa, como le decía antes, es la única casa esquinera solariega que queda en Cali. La otra, que no es esquinera, pero que se conserva muy original en su construcción, es la Casa Museo Hernán Martínez Atizábal. ¿Dónde queda esa? En la misma calle de Buenaventura. Calle de Buenaventura, por Dios. En la misma calle de Buenaventura. No la conozco. Hay muchas placas allí que dice calle de Buenaventura. ¿Ah, sí? Pero, la carrera cuarta. Pasa uno, quiere ir como enseguida de la iglesia de la Merced. No, frente a la calle La Escopeta. Ahí hay una placa que dice Casa Museo de la Ciudad de Hernán Martínez Atizábal. Esa casa es propiedad hoy de la Sociedad de Mejoras Públicas. Ah, qué bueno. Porque don Hernán Martínez Atizábal, en un gesto de civismo, se la entregó a la sociedad para construir allí, para
cómo se vivía en Cali en una casa solariega. Esa casa tiene su patio central y tiene su solar. ¿Es prácticamente casi enseguida esto, no? No, es en las dos, en la cuadra siguiente. En la cuadra siguiente. En la cuadra perfecto, siguiente. Perfecto. Es antes de la calle Quinta. Y esa está arregladita y está... ¿o no? Está original en un 95%. Data de 1856. ¿Qué existe en este momentico allí o qué? Perdón, No, ahí ¿quién vive la, don quién la Hernán ocupa? Martínez Atizábal todavía. Ah, ya. ¿No? Ya. Entonces, pero la casa es propiedad de la Sociedad de Mejoras Ya. Públicas y entonces Se la donó. cuando él fallezca, Sí, ojalá señor. se demore mucho. Sí, señor, ¿no? claro, claro. Allí se va a hacer un museo de la ciudad, es decir, cómo los muebles, las habitaciones, cómo se vivían en las casas solariegas. En de la ciudad. 1800 y pico. Con su patio central, con un árbol que le da frescura, sus gruesas paredes de adobe, ¿no? Esas son casas que se dicen técnicamente isotérmicas. Ajá. Sí, señor. Entonces, esas son las tres casas que quedan en el centro de Cali. Hay un sitio que es de 1950, el Colegio de la Sagrada Familia, que desafortunadamente le están colocando un mamotreto en hierro allí que lo va a desfigurar totalmente, ¿no? Y como le decía antes, tenemos la iglesia de San Antonio, que es patrimonio nacional, que tiene 275, 280 años, ¿no? Es el patrimonio de la ciudad. Mi doctor Ramos, saliéndome un poquito del tema, pero usted casi lo mismo. ¿Qué opina usted de la remodelación del Hotel Oriste, pues que ha habido tanta bulla en ese sentido? El Hotel Aristi era un edificio, son dos. Don Adolfo Aristizábal construyó primero el Teatro Colón. Exactamente. Sobre la calle de 11. Sí, señor. Y el Hotel Columbus. Columbus, El correcto. Teatro Colón fue el primer teatro en Cali con aire acondicionado, con alfombras en los pisos, con un vestíbulo, con un cuadro muy bonito. Fue el primer teatro con aire acondicionado y había una terraza arriba en el último piso, Sí, que fue señor. tal vez el primer bar hermoso de la ciudad. Posteriormente construyó el edificio Aristi y el Teatro Aristi. ¿Cuál de los dos era más bonito, el Colón o el Aristi? Son dos estilos diferentes. Sí, señor. El Aristi es el Art Deco, que llaman, en donde todo correspondía, las barandas, las lámparas correspondían a lo que se llama el Art Deco. Entonces en el vestíbulo tenía unos tigres voladores donde están los ascensores, muy hermosos, ¿no? Hay una figura, pero de memoria, una figura. Me traté de conseguir la imagen y no la encontré. Sí. Entonces, ese es Art Deco. Entonces, representaba un patrimonio y el Hotel Columbus, también era otro patrimonio de lo que quedaba de los años 40, más o menos, Claro. de la ciudad. Fuera quedan algunas casas que son de los años 40, de los años 50, de los años 30, en el barrio Granada. Ya. Perdóneme, mi doctor Nicolás, pero ¿usted qué opina de esa remodelación que ha habido No, lo que tanta pasa es una cosa, inconveniente y lo tanto que pasa es problema una cosa, ahora, tanta polémica? Volvemos a lo mismo. ¿Fue un Eso- error o...? Mire, volvemos a lo mismo. Si el edificio estaba declarado patrimonio de la ciudad, Sí, señor. había que tener autorización Claro. para remodelarlo o Claro, cambiarlo. claro. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, era un edificio, era un hotel, funcionaba con un hotel, tenía un magnífico bar, Claro. tenía un sótano en donde existía dos Maquinaria. sitios, un club nocturno allí y en el Alférez Real existía lo mismo. Ellos hicieron un tiempo, siempre había allí una orquesta internacional Sí, señor. en algunos de esos dos sitios. Bueno, pero ¿fue un error la Entonces, transformación o...? Sí, lo hicieron sin permiso, Ajá. lo hicieron sin las licencias. Ajá. Entonces, obviamente, se está cometiendo una infracción. Claro. Se destruye algo que había sido declarado patrimonio. Claro. Entonces, volvemos al mismo tema. Si la ciudad no conserva su patrimonio, Claro. entonces mañana llega alguien y dice, hombre, esa casa es la Sociedad de Mejoras Públicas, qué lote tan bonito, ¿no? Ujú, vamos a Qué tumbarla. lote tan bonito, ahí podemos hacer un edificio de 40 pisos. Exactamente, Y sí, alguien claro. dice, la casa arzobispal, hombre, qué lote tan bonito, ¿no? Hagamos ahí otro edificio de 40 pisos. Claro. Entonces la ciudad pierde su memoria. Sí, señor. ¿Usted qué va a ver a Europa?
ese patrimonio. Claro. ¿No? Esas Usted va a Europa antigüedad. a ver ese patrimonio, Claro. a ver los palacios, a ver, ¿no? Entonces, qué buen lote el de donde está el Palacio de Versalles. Allí podían hacer un Una edificio, belleza, claro. ahí podían hacer un edificio enorme, Claro, ¿no? Un claro. Rockefeller Center. ¿no? Entonces... Volvemos a lo mismo. Y esa es una de las funciones de la Sociedad de Mejoras Públicas. Las sociedades de mejoras públicas tienen como función Evitar simplemente... que el patrimonio siga. No, vigilar, como le dijimos en el mensaje a la ciudad y a todos, con motivo de los 112 años, el libertador don Simón Bolívar y Palacios dijo, no le profesa amistad leal y sincera al gobernante, sino quien le dice la verdad y le aconseja el bien. Ajá. Entonces, la función de la sociedad ha sido aconsejarle al gobernante qué es lo mejor para la ciudad y decirle la verdad. Nosotros, el gobernante tiene el primer deber que tiene el gobernante es siempre decir la verdad. No, y indicarle a los ciudadanos que los derechos, el cumplimiento de los derechos es lo que engendra los deberes. Lo que decíamos al principio, no podemos invertir como hacemos en Colombia. Usted tiene derechos, Claro. ¿no? Y mis derechos. Entonces hay una cosa que se proclama, los derechos del niño. Ajá. Pero si el niño no tiene papá y mamá, ¿quién le respeta los derechos Claro, al niño? claro Entonces, que sí. para que el niño Claro. tenga derechos se necesita que tenga unos padres claro. que cumplan sus deberes de ser padres. Claro. Mi doctor, hubiera querido escuchar su discurso de los 112 años la semana pasada. ¿Qué tema tocó ahí? Ese tema, y le recordamos al señor alcalde, ¿Hizo un recuento usted? le recordamos al señor alcalde los puntos que la Sociedad de Mejoras Públicas le presentó a los candidatos a la alcaldía. Ajá. La urgencia que tiene la ciudad de tener una oficina que la esté pensando a 20 o 25 años. Porque si la ciudad no se piensa, continuará hinchándose como se viene hinchando, Ajá. en total desorden. Ujú. Porque usted anda por lo limpio de Cali, Sí, señor. pero en los cerros es que está prohibido construir. Allá no se puede hacer ningún plan de desarrollo bien organizado. Claro. Pero en los cerros de Cali viven 500.000 personas o más. ¿Toda esa cantidad? Sí, señor. Ajá. Desde Menga Ah, no, pues hasta claro. Sur. Claro, Y claro. allá está prohibido, pero luego el municipio le pone agua, luz, teléfonos y le pavimenta las calles. Ya, Entonces, esa dicotomía en la administración municipal hace que la ciudad se siga hinchando. El jarillón del río Cauca, Ajá. Dios quiera que la niña no sea muy Que fuerte. no pase nada. por Porque Dios. si la niña es muy fuerte y se Acaba con alcanza el medio nivel Cali. del jarillón medio Cali, aquí donde estamos hoy, Sí, era señor. la Ciénaga de Isabel Pérez. Sí, señor. Entonces, si el jarillán se rompe, esta entrevista, la próxima, la podemos hacer en bote. ¿Hasta acá llegaría eso? Sí, señor, pues aquí era la Ciénaga de Isabel Pérez. Todo Agua Blanca se irían... Agua Blanca, era la Ciénaga de Agua Blanca. Mi doctor, se nos agotó el tiempo. Bueno, señor. Mil gracias por acompañarme por segunda vez y espero que sea también la tercera, porque con usted la entrevista es muy agradable y sé que los amables televidentes les encanta porque aprenden mucho del doctor Nicolás, toda esa información que nos da y que verdaderamente lo más importante con fechas, con nombres. Lo más importante, y me excusa, es que Cali tenga ciudadanos y no solo ese es el habitantes. mensaje que deja el doctor, que tenga Cali ciudadanos y no habitantes. Perfecto. Mi doctor Nicolás, muchas gracias y usted, amables televidentes, mil gracias y hasta el próximo viernes que tendremos otro invitado de prestigio para que nos cuente cosas maravillosas. Mil gracias y hasta pronto. Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentó. Personajes de prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea.